Perfecto, estamos. Teodora, todo tuyo. Muchísimas gracias, Sonia. Bueno, estoy encantada de estar en esta conferencia. Para mí es la primera vez de participar en Ágiles, en la conferencia Ágiles y en este caso Ágiles 2021. Y hoy me gustaría hablar del tema de agilizar, revitalizar las organizaciones que trabajan por proyectos. Y aunque ahora no puedo ver vuestras caras, me gustaría mucho estar con vosotros y como mínimo preguntaros cuántos de vosotros están trabajando en empresas que gestionan su trabajo interno por proyectos y también qué opináis los que conocéis diferentes métodos Agile, ¿no? ¿Cuál es la adecuación de la gestión por proyectos? Muchos agilistas creen que no es apropiado trabajar por proyectos y que hay que trabajar directamente, hablar de trabajar por productos, organizar el trabajo en la gestión de productos o bien gestión de servicios. Por otro lado, Project Management Institute lanzó la nueva 7ª versión de la guía de Project Management Body of Knowledge en el último mes de agosto, en el pasado mes de agosto. Y sí que están renovando, modernizando su método de gestión de proyectos que está adoptado por millones de organizaciones en el mundo. Así que esto es que me ha hecho pensar que es relevante hablar y ayudar a las organizaciones que podrían estar confundidas por la idea de organizar o no organizar su trabajo, su gestión interna del trabajo a través de proyectos. Y algo muy importante que es el primer principio de Kanban, del método Kanban, es del principio de gestión del cambio, es que siempre empezamos donde estemos y evolucionamos continuamente. Esto significa que las organizaciones que están actualmente organizando su trabajo por proyectos pueden encontrar muchas pautas, ayuda en todos los conocimientos desarrollados alrededor del método Kanban y del propio método Kanban. Por eso, este es el enfoque de mi organización. Sobre los desafíos en la gestión de proyectos, conocemos desde hace, tenemos constancia y los conocemos desde hace muchos años, igual más de 10, 15 años. Sin embargo, estos últimos 2 años, a raíz de la pandemia por el COVID-19, estamos observando un cambio en el patrón de los desafíos en las organizaciones que gestionan su trabajo por proyectos. Es decir, los problemas y los desafíos con el cumplimiento de los plazos, con el cumplimiento de los presupuestos, con las prioridades cambiantes, con las expectativas cambiantes de los clientes, esto sigue siendo válido. Las organizaciones que trabajan por proyecto siguen comentando, compartiendo su experiencia y sus dificultades en mitigar los riesgos. Dicen que por mucho que estemos intentando mitigar los riesgos, al fin y al cabo estos riesgos se convierten en problemas y tenemos que resolver estos asuntos en los proyectos. La carga de trabajo es alta. Muchas organizaciones reconocen que tienen procesos bastante burocráticos, nada flexible o ágiles y por eso están buscando enfoques alternativos de gestión de proyectos. Sin embargo, desde el año pasado, desde la pandemia, las organizaciones que trabajan por proyectos están admitiendo que tienen aún más dificultades con la gestión de sus proyectos. Más concretamente, para ellos es absolutamente imprescindible ganar la confianza de los clientes desde el primer momento cuando empiezan a trabajar con los clientes, cuando todavía no están definidos los proyectos, no están definidos los requisitos y el alcance de los proyectos. Simplemente son primeros contactos, primeros trabajos conjuntos con el cliente
sobre la elaboración de la idea del cliente sobre el proyecto. Y es muy importante organizar este trabajo bien, gestionar este trabajo bien con el fin de ganarse la confianza del cliente y llegar a una concreción de los propios proyectos. Y después, por supuesto, los proyectos se esperan que se terminen lo antes posible y las organizaciones que trabajan por proyectos admiten que los plazos actualmente son más agresivos que nunca. Además, están sufriendo una demanda muy fluctuante con unos picos y bajos con mucha diferencia debido al diferente estado y estabilidad que tengan las organizaciones que están involucradas en los proyectos. Muchas organizaciones reconocen que antes de la pandemia, bueno, pues si se retrasan con los plazos de algunos proyectos, igual no pasaba nada. Bueno, pues por supuesto, no está bien, el cliente no está del todo contento, la imagen de la empresa puede estar afectada. Sin embargo, hoy en día, además de todo esto, se suma también las penalizaciones económicas que están sufriendo por el más mínimo retraso e incumplimiento de los plazos de los proyectos. Y la carga de trabajo ha subido de manera excesiva. Muchas organizaciones comparten que están trabajando 12 horas, las personas están trabajando 12 horas al día, 6 días a la semana, y aún así no dan abasto y es muy difícil de verdad organizarse y cumplir con todas las expectativas de sus clientes. Resumiendo todo esto, muchas organizaciones dicen es cuestión de supervivencia actualmente, la situación actual. Por eso es importante y sobre todo estas organizaciones pueden sacar mucho provecho y mucha ayuda, guía en el método Kanban. Y por eso me gustaría hablar de este tema. La pregunta es, hoy en día, cuando hay un nivel alto de incertidumbre en el contexto de las organizaciones, en el contexto de negocio, cuando hay muchos factores que están afectando a las organizaciones, no solo desde el punto de vista interno, sino desde el punto de vista del entorno de la organización. Proveedores con los que están trabajando, expectativas de los clientes, otras organizaciones o empresas que podrían estar implicadas en los proyectos que están llevando a cabo. Todo esto hace difícil esta gestión y la pregunta es, ¿qué podemos hacer para sostener, para ganarse y sostener la confianza de los clientes, para responder rápidamente a las expectativas de estos clientes? Y por supuesto, adaptarse rápidamente. Si estamos buscando una adaptación rápida a este contexto cambiante tan rápidamente, este contexto turbulente, desde luego lo más importante es primero enterarnos rápidamente que están surgiendo algunos cambios, que hay algunos factores que están afectando la organización, es decir, obtener este feedback rápido del contexto de la organización. Y seguro que muchos de ustedes os están preguntando si tenemos ejemplos de organizaciones que nos pueden servir, que nos pueden guiar en unas situaciones tan difíciles. Y por eso aquí me gustaría mencionar brevemente el ejemplo de una empresa grande, multinacional, se llama Ulma Handling Systems. Su sede está en el País Vasco, en España. Y es una ingeniería que está gestionando proyectos muy complejos en el sentido que involucran varios stakeholders, involucran a personas con diferentes especialidades, por ejemplo, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, desarrolladores de software, especialistas en logística. Los proyectos que están desarrollando son de larga duración, son complejos. Lo que están diseñando y desarrollando
esta organización, son instalaciones para gestión del equipaje en los aeropuertos, así como almacenes inteligentes, es decir, soluciones intralogística. Y por eso involucran tantos grupos de especialistas. Trabajan con diferentes proveedores, tienen obras civiles en diferentes ubicaciones. Cuando digo diferentes ubicaciones, no me refiero solo en ubicaciones que están más o menos cerca. Son ubicaciones que se encuentran en diferentes países, en diferentes continentes. Así que entendéis que la gestión de este tipo de proyectos es compleja. Y es imprescindible que se cumplan todos los requisitos, que se cumplan los deadlines, las fechas límites. Y además de todo esto, la empresa tiene que cumplir en este tipo de proyectos, se tienen que cumplir muchas normativas regulatorias. Así que son contextos, es un contexto de proyectos complejos de verdad. Esta empresa empezó a usar Kanban para la gestión de sus proyectos a finales de 2019 y 2-3 meses después nada más empezó la pandemia. El primer confinamiento en España fue muy estricto, casi 3 meses no pudimos salir de casa, solo los servicios esenciales estaban disponibles. Y por supuesto, cuando ya se empezó a restaurar poco a poco la economía y los negocios, los trabajos en las empresas, esta empresa necesitaba cuanto antes compensar el retraso que ya habían acumulado en sus proyectos a raíz de la pandemia y necesitaban acelerar y mejorar su gestión de proyectos para que puedan seguir funcionando con éxito en esta nueva realidad en la que vivimos desde el mayo del año pasado. Por eso, una de las opciones para ellos hubiera sido volver a lo de antes y tratar de sobrevivir. Sin embargo, su decisión fue justo lo contrario. Ellos ya conocían los beneficios que les aportaba la gestión de proyectos con Kanban, aunque solo en una fase inicial a nivel de equipos, pero se proporcionaron justo lo contrario, aprovechar a lo máximo estos beneficios y empezar a gestionar los proyectos a todos los niveles de la organización. Hoy en día están utilizando utilizando el método para la gestión de los proyectos a nivel de equipo, áreas de negocio, nivel de proyecto, nivel de oficina de proyectos, nivel de negocio, todos los niveles de la organización. Y utilizan también el método y la herramienta Kanbanize que está dando soporte a la aplicación del método precisamente como una manera de comunicar de inmediato la situación de los proyectos, obtener una visibilidad global en el estado del trabajo en todos los proyectos y un feedback rápido sobre qué está ocurriendo, en qué estado, en qué fase de los procesos y tomar decisiones rápidas. En nuestra página web, en veriprocess.com, podéis descargar y ver de manera gratuita tanto el case study como la entrevista con Asier Aguirre, que es uno de los responsables de proyectos, gestores de proyectos pioneros que empezó la introducción del método de gestión de proyectos con Kanban en su empresa, y el director de la oficina de proyectos de Ulma Genteling Systems, para que conozcáis más detalles. Es decir, no es solo que tenemos un método que ha estado probado en situaciones relativamente más tranquilas, sino es un método que ha estado probado, se está aplicando en organizaciones en situaciones críticas, situaciones difíciles, como es la pandemia por el COVID-19. Hemos aprendido mucho de las organizaciones que gestionan sus proyectos con Kanban y por eso tenemos confianza en lo que estamos recomendando. Entonces, cuando hay muchos factores que afectan al trabajo que está realizando la organización, el primer paso es tratar de proteger a la organización de estresores adicionales, a todo que está causando distracciones, todo que está causando interrupciones y está
desfocalizando el trabajo de las personas. Por eso es importante empezar a poner luz ahí donde se está creando el valor para el cliente, en el trabajo, en los equipos, y facilitar que estos equipos puedan trabajar de manera focalizada, invirtiendo su tiempo en lo que es importante para el cliente en este momento. Es decir, no podéis controlar todo lo que está ocurriendo en el entorno de los proyectos, pero sí que está en vuestras manos de controlar lo que están haciendo las personas en los equipos y tratar de facilitarles unas condiciones de trabajo bien concentrado, tranquilo, fluido, con el fin de que se pueda desarrollar este valor para el cliente y el resultado de los proyectos de una manera más rápida y sin errores, sin retrabajos. Así que empezando desde ahí, primero ayudar a los equipos que empiecen a trabajar de manera colaborativa, con visibilidad en todo lo que están haciendo. A partir de ahí, empezar a crear una infraestructura de comunicación que permita que la voz del cliente, las expectativas, los deseos de los clientes se transmiten lo más rápido posible a través de todos los equipos para que el resultado llegue otra vez al cliente de una manera rápida y bien elaborado, bien desarrollado. Esta es la manera de ganarse la confianza y de trabajar bien con el cliente a través de toda la cadena de valor. Además, concentrarse en que la voz del cliente se transmite rápidamente a través de toda la cadena. En situaciones de incertidumbre de muchos factores influyendo a la ejecución de los proyectos, la voz del cliente puede ser el destino más cercano. Nos interesa llegar, nos interesa cumplir con esas expectativas que nos está comentando el cliente. Nos interesa trabajar cerca con el cliente con el fin de poder desarrollar el producto o el servicio que está esperando. Por eso, además de desarrollar esta infraestructura de comunicación entre los diferentes equipos en la cadena de valor de principio a fin, nos interesa también conocer los tiempos que estamos tardando desde el momento cuando recibimos la petición del cliente, empezamos a trabajar sobre este proyecto hasta el momento cuando terminamos este producto. Esto es que nos indica cuánto de bien estamos cumpliendo con las expectativas de los clientes. Y poco a poco, si conseguimos introducir estas prácticas de gestión del trabajo orientado al cliente, si introducimos pautas de toma de decisiones por parte de los equipos en base a unas políticas y unos criterios sencillos que de verdad facilitan el trabajo de los equipos y la comunicación entre los equipos, la coordinación entre los equipos con el fin de entregar los resultados al cliente rápidamente, esto hace que poco a poco está creciendo, estamos creando una infraestructura más completa que permite satisfacer las expectativas de más clientes, más grupos de clientes. Al final, así llegamos a crear una infraestructura, una red de servicios que permite cumplir con las expectativas de todos los clientes. Es de esta manera lo que las organizaciones obtienen. Es un modelo, muchas veces ya desde la pandemia, dado que ya casi no tenemos tableros, no se utilizan más tableros físicos, estamos creando paulatinamente una copia digital del modelo operativo de la organización. Lo bueno en tener esta copia del modelo operativo de la organización es que lo podemos utilizar no solo para que entendamos cómo está funcionando la organización, sino lo usamos para poder mejorar el funcionamiento de la organización, mejorar los tiempos de entrega de los productos a los clientes, mejorar la calidad de los productos que estamos entregando a los clientes, mejorar
las propias pautas y criterios que están utilizando los equipos para que gestionen su trabajo, así como las pautas para la sincronización de los equipos en unos flujos de trabajo ya más complejos, más completos, dado que estamos buscando satisfacer con las expectativas de todos los clientes de la organización. Y el conocimiento de este modelo operativo y las capacidades de la organización que se desarrollan poco a poco de mejorar este modelo operativo es realmente que permite a la organización actuar con agilidad, desarrollar la agilidad interna y adaptarse rápidamente a los cambios que se producen en el contexto de negocio de la empresa. Es importante que ya cuando las empresas funcionan de esta manera, a este nivel de madurez de las organizaciones, el feedback del entorno puede provenir de diferentes equipos, de diferentes puntos de esta red de servicios o de esta infraestructura, y esto permite a la organización obtener este feedback rápido del entorno y tomar decisiones flexibles rápidamente también, y de esta manera responder adecuadamente a estos cambios que se están produciendo. Esto es que permite a la organización a mejorar paulatinamente sus resultados económicos y la competitividad del negocio. Aquí me gustaría mencionar otro ejemplo de una organización que utiliza Kanban para la gestión de sus proyectos desde hace 8 años. Es una organización que ha evolucionado mucho desde los años cuando empezó a gestionar sus proyectos con Kanban, y ha evolucionado mucho no solo en sus prácticas de gestión, en cómo organizan su trabajo. Podéis ver otra vez esta entrevista con el gerente de la empresa, Aitor Eguren, en nuestra página web. Él dice, hemos cambiado mucho de una organización en la que se asignaba el trabajo y la cultura fue de a cada uno decirle qué tiene que hacer exactamente. Y han evolucionado de una organización de tienes que hacer esto, tienes que hacer esta otra cosa, a una organización que está trabajando de manera colaborativa a nivel de negocio, que juntos están observando cuál es el estado del trabajo en todos sus proyectos, toman decisiones juntos sobre qué es lo que tienen que hacer, qué es lo más apropiado hacer en esta situación de la organización o del estado de sus proyectos, y asumen las responsabilidades, por supuesto, sobre sus acciones. Así que podéis conocer algo más viendo la entrevista o bien descargando el caso de éxito de esta empresa. Lo importante en este caso son dos temas. Primero, que introduciendo paulatinamente las prácticas y la forma de pensar y gestionar el trabajo con Kanban, ha evolucionado la cultura de la organización. Y a su vez, el cambio de la cultura sostiene la organización, la forma de gestionar el trabajo, y sostiene la resiliencia de la organización hoy en día. Es decir, esta resiliencia que estamos buscando a nivel de organización hoy en día para tiempos turbulentos se desarrolla antes de situaciones críticas, se desarrolla en situaciones más tranquilas, de situaciones no críticas. Sin embargo, cuando aparezcan situaciones más difíciles, más turbulentas, esta resiliencia ayuda a las organizaciones a sobrevivir, ¿no? Esta supervivencia que están buscando actualmente muchas organizaciones. Por eso es un caso interesante. Y ahora lo que me gustaría hablar es todos estos ejemplos, este aprendizaje que hemos adquirido trabajando con organizaciones que trabajan por proyectos. Me gustaría comentar cómo lo podéis ver, dónde lo podéis encontrar bien documentado para que os sirva en vuestras situaciones, en vuestros contextos. El modelo más apropiado para desarrollar la agilidad y la resiliencia de las organizaciones, tanto organizaciones que trabajan por proyectos como
organizaciones que trabajan por servicios, está definido en el Kanban Maturity Model. Y yo diría que hoy en día este modelo describe la ruta más rápida a la agilidad y resiliencia, precisamente porque es un modelo que describe la evolución de las organizaciones, empezando siempre desde su situación actual, evitando cambios drásticos en las organizaciones, evitando cambios en los procesos de las organizaciones. Cuando estamos en una situación crítica, no hay tiempo para introducir cambios radicales, porque los cambios radicales lo único que producen es mucha resistencia, y primero hay que salir, hay que superar esta barrera al progreso de la organización antes de empezar a ver resultados. Por eso, Kanban es un método basado en los principios de la evolución gestionada de las organizaciones, y en situaciones críticas este enfoque es mucho más práctico para las organizaciones. Además, el Kanban Maturity Model, aunque lleva el nombre Kanban por delante, no es un modelo de la madurez de la implementación de Kanban. Todo lo contrario, es un modelo que describe la evolución en la madurez organizacional. Y es un modelo que combina prácticas de gestión basadas del método Kanban, por eso el nombre, la palabra Kanban está por delante, pero combina prácticas de gestión Kanban con el desarrollo de valores culturales. De esta manera, uniendo valores culturales y prácticas, observamos mejoras en la organización, en los resultados que obtienen la organización. Y sobre para las organizaciones que trabajan por proyectos, pueden ver también esta guía de solo 20 páginas con las pautas que les pueden ayudar en introducir el pensamiento Kanban y la gestión gestión de proyectos con Kanban, comparando con las 400 o 500 páginas del Kanban Maturity Model. La guía es mucho más resumida. ¿Qué es lo que podéis encontrar en la guía? Precisamente el camino que os he ilustrado, validado por empresas que están gestionando proyectos y proyectos muy complejos. Siempre empezamos desde un sitio, un punto en la organización, puede ser un equipo, puede ser un área de negocio, y empezamos a desarrollar un sistema Kanban correcto que visualice y que permite a este equipo a gestionar, a crear flujo en su trabajo. Y gestionar el trabajo solo en un equipo o otro equipo, por supuesto, no es suficiente. Estamos hablando de gestión de proyectos, y en esta gestión de proyectos habitualmente están involucrados varios equipos. Por eso lo que nos interesa es llegar a diseñar un tablero Kanban o un sistema Kanban para la gestión de los proyectos de principio a fin, desde la idea hasta la entrega al cliente, independientemente de cuántos equipos están involucrados. Lo que nos interesa entender es cuál es el estado de los proyectos en cualquier momento y en tiempo real, por supuesto, porque estamos buscando una rapidez en la reacción a cualquier asunto que podría surgir en los proyectos. La buena noticia, sobre todo para las personas que no conocéis Kanban, los que conocéis Kanban, esto ya lo sabéis, es que las prácticas, los pasos que se dan para diseñar un tablero Kanban son los mismos, independientemente de si estamos hablando de diseñar un tablero a nivel de equipo o bien un tablero a nivel de proyecto, y son los mismos si queremos diseñar un tablero a nivel de multiproyecto o portfolio de proyectos. Por supuesto, el nivel de detalles, de granularidad de la información es diferente, pero en general los pasos son los mismos. Esto permite a la organización avanzar muy rápidamente, porque es fácil entender cuáles son los conceptos, la forma de pensar y los pasos
para empezar a diseñar correctamente sus sistemas Kanban y gestionar el trabajo. Muy a menudo, sobre todo en los jefes de proyectos que están acostumbrados a la gestión predictiva, están preocupados y están preguntando qué ocurre con mi Gantt chart. El Gantt chart de los proyectos se sigue usando en proyectos grandes y complejos. No sé, es difícil que se gestionen sin este eje, sin esta dimensión temporal de los proyectos, porque esta dimensión de planificación se utiliza para la gestión del propio proyecto, para la coordinación con otros proyectos, para organizar el trabajo con los proveedores, con el cliente. Así que esta dimensión temporal de los proyectos es muy importante, no se pierde, se sigue utilizando. Y además, toda la información sobre la gestión de los proyectos se complementa por lo que aportan los tableros Kanban, los sistemas Kanban, porque el eje o la dimensión que estamos usando en un tablero Kanban es la dimensión del proceso o de la cadena de valor. Y un tablero Kanban enseguida, en tiempo real, nos enseña qué elemento de trabajo está bloqueado, cuál es la causa para este bloqueo, nos está enseñando cuál es la carga de trabajo, nos está enseñando riesgos de sobrecarga, por ejemplo, riesgos de retrasos. Así que nos está enseñando además hasta dónde en el proceso, en la cadena de valor, ha avanzado el trabajo que se está realizando, es decir, los tableros Kanban son un complemento excelente, imprescindible para una gestión de proyectos que está buscando el éxito del proyecto y la entrega rápida al cliente. Es decir, usando los tableros Kanban para la gestión de los proyectos, obtenemos las respuestas a preguntas clave, preguntas que en otras condiciones, sin los tableros Kanban, hubieran sido muy difíciles a veces de responder. Preguntas como, ¿estamos dedicando el tiempo de nuestras personas en el trabajo que tiene más valor en este momento, que es más importante que se haga en este momento? ¿Cuál es el estado del trabajo? ¿Qué problemas tenemos actualmente? ¿Quién los está resolviendo? ¿Quién puede ayudar en estas situaciones? ¿Qué otras condiciones, circunstancias se están produciendo y los estamos visualizando? Que suponen riesgos para nuestros proyectos. Sin el uso de tableros Kanban, solo con una planificación temporal, es muy difícil o requiere mucho más tiempo y esfuerzo de muchas personas para poder responder a estas preguntas. Y además, dado desde la pandemia, la inmensa mayoría de las empresas han tenido que pasar a herramientas electrónicas digitales para la gestión de sus proyectos con Kanban. Las herramientas buenas y diseñadas, pensadas para Kanban, suelen proporcionar toda esta información que facilita las estimaciones porque responde de inmediato a las preguntas: ¿cuánto tardamos en hacer un tipo de trabajo? ¿No? ¿Cuánto hemos tardado hasta ahora? ¿Qué muestran nuestros datos históricos? Y a partir de ahí no hace falta utilizar ningún método complejo de estimación que quita tiempo. Hace falta únicamente mirar la gráfica que responde a esta pregunta. Herramientas más completas permiten responder a las preguntas: ¿qué nivel de confianza tenemos en si vamos a poder cumplir o no algún plazo de los proyectos? Las herramientas de Kanban habitualmente enseñan si el trabajo está fluyendo, si está avanzando de una manera estable, continua, o más bien se está asentando, se está parando, no está evolucionando, se está acumulando trabajo en progreso, pero no llega a salir de los sistemas Kanban, no llega a entregarse a los clientes. Asimismo, si se utilizan correctamente y con disciplina los tableros Kanban, se recogen toda la información sobre las causas para los bloqueos, las causas para los retrabajos, para los defectos, y todo esto permite
analizar y entender qué está obstruyendo el flujo de trabajo y, por supuesto, tomar acciones relevantes que ayudan a mejorar el flujo de trabajo. Así que todas las herramientas facilitan dar las respuestas a estas preguntas que son claves para una gestión exitosa de proyectos, y de otras maneras hubiera sido bastante más difícil y tardarían más los equipos y los jefes de proyectos para llegar a las respuestas de estas preguntas. Llegando tarde a las respuestas ya significa tomar decisiones tardes, reaccionar tarde, adaptarse tarde a los cambios en el contexto. Por eso hoy en día es tan importante obtener esta información de manera instantánea. Y lo que he comentado, que la gestión de los diseños de los sistemas Kanban a nivel de equipo, a nivel de proyecto, a nivel de programa o múltiples proyectos y portfolio son los mismos, y sobre todo si la herramienta permite la gestión, como las mayorías de las herramientas deberían de permitir, la gestión de las dependencias entre los diferentes tableros, entre diferentes tableros en la infraestructura de gestión de la organización. Esta información sobre todos los imprevistos o riesgos que se están visualizando y comunicando desde un nivel, automáticamente se ven en otros niveles, y esto permite a la organización, a todos los stakeholders en los proyectos, obtener esta información rápidamente y actuar, tomar decisiones rápidamente. Esto es que ayuda a las organizaciones a cumplir con las expectativas de todos sus clientes. Es decir, es imprescindible construir un modelo operativo eficiente que asegura un flujo de trabajo eficiente también. Y evolucionando un poco más allá, las organizaciones, esto es ya a nivel de madurez 4, las organizaciones profundizan más y tienen más conocimientos y capacidad de adelantar los riesgos, de anticipar los riesgos y adelantar sus acciones con el fin de protegerse de los impactos de los riesgos y minimizar los impactos adversos de los riesgos sobre el contexto de los proyectos. Y así es como las empresas, las organizaciones empiezan a ganar competitividad ante otras empresas en su dominio. Así que resumiendo, esta información es que podéis encontrar en la guía de gestión de proyectos y portfolio con Kanban. La podéis descargar gratuitamente de nuestra página web de veryprocess.com. Y los pasos, como veis, son sencillos, porque la guía ofrece una hoja de ruta bien clara de cómo evolucionar a las organizaciones que trabajan por proyectos. Empezamos siempre desde un punto, varios puntos, equipos que están gestionando su trabajo con Kanban, diseñando sus sistemas Kanban, introduciendo unas cadencias, reuniones sencillas que complementan toda la visibilidad que están proponiendo los tableros, con el fin de que se gestione el flujo de trabajo y que estos equipos empiecen a trabajar de manera colaborativa y ágil en su contexto. A partir de ahí empezamos a crear los tableros a nivel de proyecto, conectando los tableros de diferentes equipos, ¿no? Para que veamos el estado de los proyectos de principio a fin. De la misma manera se puede ver el estado de multiproyecto. A partir de ahí profundizamos más en conectar los diferentes sistemas Kanban para que veamos el estado a nivel de programas y portfolio. Incluso herramientas como Kanban-ISOs pueden combinar la visibilidad a nivel de estado de trabajo con el eje temporal, y de esta manera las organizaciones obtienen toda la información, incluso para la planificación temporal de su trabajo. Además,
esta forma de gestionar el trabajo es una manera muy ligera porque las respuestas a todas las preguntas clave importantes para la gestión de proyectos se encuentran muy fácilmente, muy rápidamente, porque los propios datos se obtienen de manera instantánea de las herramientas y facilitan la toma de decisión rápida en las organizaciones. Y lo que hemos comentado, además, esta forma de trabajo es adaptable a cualquier negocio. Lo hemos visto en empresas, en ingenierías, empresas industriales, en empresas de servicios, empresas de seguros, incluso banca. Así que se trata de entender la forma de pensar, entender las prácticas de gestión del flujo de trabajo y adoptar también los valores culturales de trabajo colaborativo en equipo, entre equipos, la orientación al cliente y el enfoque en el propósito de la organización. Así que si tenemos que resumir cuáles son los 3 claves que las empresas que trabajan por proyectos pueden aprovechar para revitalizar sus funciones rápidamente, sobre todo porque estamos viviendo en tiempos críticos y turbulentes. Lo primero sería proteger a la organización de los estresores innecesarios en el contexto de trabajo, asegurar que los equipos de los proyectos trabajan de una manera bien focalizada en lo que es importante para sus proyectos y a partir de ahí empezar a construir una infraestructura de comunicación efectiva a través de toda la organización para que se pueda trabajar en las expectativas, en los requisitos de los clientes de manera bien organizada, coordinada, enfocada y de esta manera entregar lo más rápido posible a los productos y adaptarse, responder rápidamente también a cambios que ocurren hoy en día en los contextos de los proyectos. En paralelo a esto, desarrollar la cultura de orientación al cliente, enfoque en el propósito y crear la cultura de una empresa, un propósito y trabajo bien alineado entre todas las áreas de negocio en la organización. Esto es que está descrito en el Kanban Maturity Model y en la guía de gestión de proyectos con Kanban. Resume es la extensión del modelo enfocada particularmente en las necesidades de las empresas que trabajan por proyectos. Sabemos que es muy importante ayudar a las organizaciones que trabajan por proyectos y sobre todo estas que tienen proyectos complejos que implican muchos stakeholders, son largos y complejos. Por eso hemos desarrollado un programa para organizaciones que gestionan su trabajo por proyectos si están interesadas en adoptar el método Kanban para mejorar el nivel de cumplimiento de las expectativas de sus clientes, el ratio de éxito de sus proyectos. En nuestra página web podéis encontrar más información sobre el programa y además Kanbanize y nosotros hemos desarrollado un curso online que está introduciendo a través de ejemplos reales de empresas, está introduciendo las prácticas más efectivas para la gestión del trabajo a nivel de equipo y además está enseñando cómo todo lo que estamos explicando como buenas prácticas, prácticas validadas en empresas reales, se implementa a través de la herramienta Kanbanize y es nuestro placer de ofreceros a todos vosotros este código de descuento que tenéis. Y de esta manera estamos convencidos que esta es la manera más efectiva y más económica en este momento de enseñar a las organizaciones a gestionar su trabajo de una manera efectiva y exitosa. Y no sé si me queda tiempo. Creo que es en punto, pero... Sí, es en punto, podemos extendernos un poquito más, no hay problema. Si hay preguntas, estaré encantada de responder a las preguntas. Hay una mano levantada de José Cáceres.
Hola Teodora, buenas Hola, tardes. Un gusto de verte y escucharte. hola José. Teodora, mi pregunta va, eh, el Kanban Maturity Model es un modelo de madurez organizacional Correcto. aplicable a cualquier tipo de industria, ¿cierto? Entendiendo que cualquier tipo de industria o rubro no utiliza Kanban, eh, este modelo empezaría con el primer nivel, el nivel inconsciente, hasta que logre una madurez. No necesariamente. Eh, Primero tenemos que entender cuál es el nivel de madurez de la organización y empezamos desde ahí. No necesariamente tiene que ser inconsciente. Hay muchas organizaciones que ya tienen experiencia con otros métodos Agile y ya empiezan desde el nivel de madurez 1. Así que eh, es, Pero luego van a tener que llegar a Kanban, porque por es supuesto, imprescindible el modelo de madurez con Kanban, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que este modelo de madurez entiendo que mezcla los resultados, las culturas y las prácticas. sí, Entonces, correcto. cualquier organización que quiere adoptar este modelo de madurez, empezaría, si no tiene experiencia con Kanban y tiene otras metodologías, empezaría en el primer nivel, para que después... Yo diría que empezaría en el primer nivel si no tiene experiencia con Kanban. Desde luego, primero tendrán que conocer el método, empezar a diseñar los primeros tableros. Con esto entiendo que sería nivel de madurez 1, nivel entre 1 y 2. Pero por supuesto, por eso es Kanban Maturity Model, porque evoluciona la madurez de las organizaciones utilizando las prácticas de Kanban en combinación con valores culturales, siempre buscando resultados para la organización, pero las prácticas de gestión provienen del método Kanban, están basados en el método Kanban. Así que Muchas gracias. si no conocen el método, lo tendrán que conocer. A eso iba. Al final llegan a Kanban, Sí, ¿cierto? Ok, sí, muchas gracias, me quedó muy claro. un placer, José. En el chat tenemos... no, nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Parece que no. En el chat pregunta José, ¿cuál es la mejor manera de evolucionar en las prácticas? Aplicándolas. Poco a poco se evoluciona, pero para que se evolucione hace falta aplicar, practicar estas prácticas. Y hacerlo en equipo, hacerlo con varios equipos, y así es como están creciendo y están madurando las organizaciones. Ya que nadie quiere preguntar, ¿puedo hacer otra pregunta, Teodora? Por supuesto, sí. Y así aprendo. Oye, Teodora, con respecto a este modelo de madurez Kanban, que yo diría que está amarrado y es complementario y fortalece, tiene una mirada mayor sobre el nivel de gestión de la organización, eh, ¿cuál fue la inspiración? Muy aparte del expertise, la experiencia. Así como Kanban mira Toyota, ¿no? El just in time, el justo en tiempo. ¿Cuál fue la inspiración para armar este modelo de madurez? Bien ordenado, porque lo he visto. La inspiración para crear el modelo fue para ayudar a las empresas a evitar dos modos de fallo, dos modos de fracaso. Uno es por extenderse demasiado en los objetivos que se están proponiendo, porque desde hace años hasta cuando se empezó a desarrollar el método Kanban hasta 2017, cuando David Anderson y yo empezamos a trabajar sobre el modelo, ya existía experiencia, prácticas,
Pero, y esto me ha pasado a mí, a muchas personas nos estaba pasando que nos proponíamos objetivos demasiado ambiciosos. Por ejemplo, pues empezar con una organización que no conoce Kanban, como has mencionado tú, a querer ver datos y ver, empezar a resolver cuellos de botella en base a datos, mejorar la eficiencia en menos de un año. Y esto simplemente para muchas organizaciones es muy difícil. Y a veces este problema puede ser tan serio que las empresas pueden abandonar la idea de mejorar sus procesos y su flujo de trabajo, porque es como en el deporte, cuando te propones algo muy difícil, muy difícil, más bien te lo abandonas y dices esto no es para mí, en lugar de ir avanzando poco a poco y consiguiendo resultados, viéndote que sí que estás mejorando cada día. Y este es el primer problema, ¿no? Proponerse objetivos demasiado ambiciosos que llevan a desanimar a las organizaciones a seguir. Y el segundo problema fue el contrario. Pensar que si ponemos un tablero visual con post-its en una pizarra blanca y ya hemos conseguido todo, muchas empresas dicen ya no se nos olvidan las tareas porque están en la pizarra blanca y todo está en orden. Y es difícil motivarles y enseñarles que pueden mejorar muchísimo más. Si empiezan a gestionar, por ejemplo, el flujo de trabajo y que salgan de este plató al que han llegado visualizando las tareas en una pizarra blanca. Y el objetivo de empezar a definir el Kanban Maturity Model, que no teníamos ninguna idea que lo íbamos a llamar así, que conste, fue precisamente desarrollar como un camino que se puede seguir, que evoluciona las organizaciones de manera paulatina y evita esto de chocar contra un objetivo demasiado fuerte o hacer dos cosas sencillas, visualizar el trabajo y pensar que Kanban no aporta más, porque puede aportar mucho más. Y así poco a poco empezamos a ordenar las prácticas y en un momento nos dimos cuenta que esto realmente está evolucionando como un modelo de madurez de las organizaciones. Y así surgió el nombre. Como lo único que tenemos seguro es el cambio, bueno, no quiero fantasear, ¿se podría llegar a un nivel 7? A un nivel 7. Bueno, nivel de madurez 6 ya es reinventar la organización. Así que este es el séptimo, dado que empezamos desde cero, este es el séptimo nivel de madurez. Pero si en este nivel de madurez 6 las organizaciones son capaces de reinventar su negocio, reinventar nuevos productos, líneas de negocio, etcétera, ahora mismo no me puedo imaginar cómo se tiene que describir qué características tendría el próximo nivel de madurez de las organizaciones, pero como toda evoluciona, probablemente dentro de unos años tendremos alguna idea sobre el próximo nivel de madurez. Ojalá veamos muchas organizaciones en nivel de madurez 3, 4, 5 y 6. Seguro que entonces tendremos una idea de cómo sería el nivel de madurez 7. Muchas gracias, Teodora. A vosotros. Bien, José, ¿tienes la mano levantada? Sí. ¿Alguna última pregunta? No te escuchamos. No se escucha, José. Bueno, ya estamos en tiempo, así que muchas gracias, Teodora. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos vosotros y muchos éxitos con la conferencia en vuestras empresas. Gracias, Teodora. Muchas gracias, excelente conferencia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.